Capítulo 16. Amenaza. Ichigo había estado revisando la recuperación de Tatsuki mientras Rukia informaba el resultado de su persecución a Urahara. No se había dado cuenta de lo herida que estaba su amiga inmediatamente después de la batalla, y una vez que pudo darse cuenta de su condición, casi se había enfermado de preocupación. Afortunadamente, parecía que la pirámide curativa de Orihime podía curar casi todo. Considerando lo golpeada que había quedado la propia Orihime después de su propia pelea, no estaba seguro de si esto era una bendición o una maldición. Cuán probable era que ellos dos tomaran riesgos aún más locos de ahora en adelante, si supieran que podían recuperarse de cualquier cosa sin efectos secundarios. Antes de que pudiera pensar mucho más en el asunto, la voz de Ishida atravesó a Rukia y Urahara. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que tu rastreador no será detectado? Los artículos realmente no tienen la capacidad de mantener su propio Reiatsu suprimido. Los Kinki usamos más artículos que cualquier otro grupo, sé lo difícil que es ocultar una firma, y mantener un hechizo desde tal distancia ininterrumpidamente no puede ser factible. Urahara sonrió. Tendrías razón en eso. Rukia frunció el ceño y comentó. En realidad, creo que si tuviera tiempo para configurar correctamente, tal vez un Bakudo capaz de hacerlo ser posible. En teoría, cree un portal móvil que drene el Reiatsu desbordado y lo arroje directamente en Hueco Mundo, haga que sea autosuficiente drenando un poco de lo que está drenando para alimentar sus propias necesidades de energía. Por supuesto, el verdadero truco sería agrega algo de camuflaje visual, pero... Antes de que pudiera decir más, Urahara colocó un dedo sobre sus labios y dijo, volviéndose hacia Ishida. Como dije, dejando a un lado el Kido experimental no probado que aún no se ha inventado, tendrías razón. Y estoy seguro de que nuestro objetivo estaría realmente paranoico al respecto, por lo que no podemos correr el riesgo de que el Kido experimental no probado podría fallar, sin importar cuán hábil sea el creador. Por lo tanto, decidí adoptar un enfoque diagonal, algo que Hirako no esperará en absoluto y, por lo tanto, espero que pase completamente desapercibido. Luego, el comerciante sacó lo que parecía ser la computadora portátil más antigua que Ichigo había visto en su vida. Tardó unos 2 minutos en arrancar, y una vez que lo hizo, parecía estar ejecutando un sistema operativo que Ichigo nunca había visto antes, ni tampoco, si las miradas de confusión en su rostro eran algo a lo que atenerse, Ishida. El propio Urahara, sin embargo, tenía claramente una comprensión completa de lo que estaba haciendo, ya que comenzó a escribir en el teclado con una rapidez y precisión que hablaban de una larga práctica. No tenía un ratón y claramente no parecía necesitar uno, ya que se abrieron varias ventanas en sucesión hasta que apareció una última, mostrando lo que, para Ichigo, parecía un mapa de la ciudad de Karakura desde el cielo. Con un punto rojo brillante en él. Rukia también miró la pantalla con gran interés, pero fue Ishida quien preguntó perplejo. Entonces, ¿tienes su posición? ¿Pero cómo? Oh, eso es bastante fácil en realidad. Solo usé un rastreador mundano, completamente no espiritual. Ponerlo dentro de la consola para que fuera invisible desde el exterior y no lo dañara ni lo hiciera tan diferente como para afectar su espíritu no fue fácil, pero lo logré. Y lo bueno es que Hirako era un Shinigami, por lo que no esperará que usemos medios mortales para rastrearlo. Déjame decirte que es pura genialidad. Ichigo negó con la cabeza ante la actitud de autocomplacencia del Shinigami hacia sí mismo, mientras que Ishida parecía realmente bastante sorprendido, y comentó, ¿cómo se te ocurrió este tipo de idea? Lo acabas de decir, Shinigami, no lo hagas. Urahara asintió con la cabeza y respondió, su voz se volvió seria. Lamentablemente, en lo que respecta a la mayoría de mi gente, tendrías razón. La sociedad de almas está inmersa en tradiciones y prácticas tontas que han obstaculizado nuestro desarrollo y nos han hecho perder terreno frente a nosotros. La sociedad moderna en la Tierra con cada década que pasa, especialmente este último siglo. He visto el rápido desarrollo de los mortales con mis propios ojos, y lo encuentro asombroso y aleccionador. Muestra con claridad que la sociedad de almas necesita cambiar, que mantener viejas tradiciones y glorias pasadas es atrofiar su crecimiento y evitar que sea todo lo que podría ser. Estaba claro en los ojos de Urahara que tenía verdadera pasión por lo que estaba diciendo, y el fuego en su voz no era algo que Ichigo pensara que pudiera fingir. El hombre dejó que el silencio persistiera por un momento después de su declaración, pero luego se animó, volviendo a su actitud más agradable mientras continuaba. No puedo esperar para volver a la sociedad de almas y poner en marcha el cambio.
El capitán Aizen está de acuerdo conmigo, hemos hablado mucho sobre el asunto. La sociedad de almas necesita ser cambiada, y una vez que tenga éxito con esta misión a su espalda, una vez que pueda contrarrestar las continuas objeciones que han obstaculizado su esfuerzo por impulsar a la sociedad de almas hacia el futuro, al demostrar que podemos detener una amenaza de este tamaño simplemente haciendo las cosas a nuestra manera, los nobles no tendrán un terreno para seguiremos adelante. Llevaremos a Soul Society al futuro juntos, y eso comienza aquí, ahora, con nosotros. Ishida parecía bastante desconcertado por las palabras de Urahara, mientras que Ichigo no pudo evitar sentirse algo inspirado. Sonrió ante las palabras de Urahara, fue bueno comprender mejor las motivaciones del hombre, y luego preguntó, ¿sería suficiente una sola misión exitosa para permitir este cambio que deseas? Tengo la impresión de que Aizen ha sido capitán durante mucho tiempo, así que si realmente quería un cambio, ¿por qué no lo intentó antes? Con todo eso 2/3 de sus ideas son inaplicables por ser demasiado peligrosas y poco éticas, se le ocurren muchos proyectos en los que nadie más hubiera pensado. Confío en que, con nuestra ayuda, el capitán Aizen puede lograr el cambio. Es solo cuestión de tiempo. Ichigo soltó una risita y comentó, ¿realmente confías mucho en Aizen, no? Urahara asintió, pero antes de que pudiera continuar, Ishida habló, con una expresión muy pensativa en su rostro. Dime, ¿cuánto tiempo ha estado Aizen al frente de tu división de investigación? Urahara pareció pensarlo, pero Rukia respondió más rápido. Alrededor de 1500 años. Ishida parpadeó, mientras que Urahara sonrió y comentó. ¿Tu hermano te hizo memorizar eso? Pareció tímida ante el comentario, pero asintió y respondió. No solo eso, él quería que aprendiera el nombre y el tiempo a cargo de cada capitán de división en la historia del GOTEI 13. Luego se volvió hacia Ishida y elaboró su respuesta a su pregunta. El capitán Aizen es en realidad el 5º capitán con más años de servicio en el GOTEI 13, y el 3er capitán de la 12ª división. Es el principal responsable de haberlo reorganizado de la manera que funciona hoy. Antes de su tiempo, cada miembro tenía su propio proyecto, trabajaban por su cuenta de una manera muy individual, pero el capitán Aizen lo hizo para que tengamos equipos de investigación que coordinen proyectos juntos como parte de los objetivos más grandes de toda la división. Él es un firme creyente de que la única forma de lograr cualquier cosa es tener una mente única con una visión clara que guía a un grupo que trabaja en conjunto para hacer realidad esa visión al brindar cada uno sus propias contribuciones. Es un verdadero visionario. Luego inclinó la cabeza hacia un lado con clara curiosidad y preguntó, ¿por qué quieres saber? Ishida se encogió de hombros y respondió, solo trato de tener una idea de cómo funciona tu GOTEI 13, eso es todo. Nunca antes había tenido la oportunidad de interactuar con Shinigami directamente, así que mucho de lo que sé es lo que otros Kinki especularon sobre. Un poco de claridad es bienvenida. Rukia asintió, aparentemente satisfecha con eso. Entonces Chad, que había estado mirando la luz que emitía un pitido en el mapa, preguntó, entonces, ¿ahora qué? ¿Simplemente cargamos este lugar y capturamos a los ladrones, para que tu misión haya terminado? Eso no sería prudente. Todos se giraron en dirección a la voz, donde Ichigo tuvo que admitir una vez más que Yoruichi era demasiado astuta para que él la detectara. Ella seguía apareciendo como si saliera de la nada y solo se dio cuenta de que estaba allí una vez que se lo reveló. Sí misma. Con toda la atención enfocada en ella, continuó, en un tono serio. Mientras que el resto de sus compañeros no son nada especial, Hirako Shinji es un oponente mucho más grande que cualquiera de ustedes. De hecho, soy el único en esta sala que tiene el poder de derribarlo. Verás, antes de convertirse en ladrón, Hirako era capitán del GOTEI 13. Ishida asintió con una clara comprensión de eso, pero Ichigo quedó confundido por eso. Realmente no había recibido una explicación clara de lo que eso significaba. Realmente no lo entiendo. Entonces él comanda uno de tus grupos, entiendo que es fuerte, pero ese tipo Grand Fisher que enviamos corriendo mató a varios de tus tenientes, según Rukia, y ese es el segundo rango más alto, ¿no es así? Me parece que podríamos ganar si tenemos la sorpresa y los números de nuestro lado. Yoruichi lo fulminó con la mirada y luego dijo, con un tono frío, y es por eso que te matarían. Caminó en el aire hasta que estuvo sentada frente a él, y continuó. Hay 4 artes Shinigami. Kido, Akuga, o Zanjutsu. Te has entrenado un poco en cada una de ellas. Diría que has superado el nivel de aprendiz en todos esos campos, casi igual a un aprendiz. Eso es bastante bueno, en realidad, y eres lo suficientemente completo como para que, si fueras un Shinigami real, eso te calificaría para un puesto de oficial sin asiento.
Sin embargo, para ser aceptado como capitán, debes ser un maestro en cada uno de los 4. Si no lo eres, no se te dará el lugar a menos que seas tan bueno con una de esas habilidades para ser un gran maestro. Una sensación de poder comenzó a filtrarse desde la forma felina de Yoruichi, e Ichigo pudo ver cómo el aire se deformaba. No era presión espiritual, era como si ella estuviera afectando el aire mismo con algún efecto de distorsión de la realidad mucho más allá de cualquier cosa que él pudiera hacer. La había visto hacer antes. Continuó, con un tono duro. Solo para que quede claro, para ser declarado maestro, debe aprobar un examen con un gran maestro en el mismo campo, donde demuestre que sabe y puede ejecutar a la perfección cada habilidad, truco o habilidad existente. Poder dentro de ese campo de especialización. Pero ser un maestro en todos los campos no es suficiente para ser aceptado como capitán. También necesitas haber desarrollado tu Zanpakuto hasta el límite máximo, lo que significa haber alcanzado Bankai. Ya lo mencionaste antes. ¿Qué es un Bankai? Esta vez, fue Rukia quien respondió, en un tono reverencial. Es el último paso de comunicarse con un Zanpakuto. Al principio, te dan una Sauchi, que es una espada que está predispuesta a absorber fragmentos o Reiatsu que se escapa de tu cuerpo. Alma así como las de cualquier cosa que mates con ella. A través de los años, esta absorción desarrolla un alma dentro de la Sauchi que se basa principalmente en la tuya, pero también con rastros de cualquier cosa que hayas hecho con ella, ganando así tanto un sentido de cuál es su propósito, así como cuáles son sus propios objetivos. Rukia miró anhelante por un momento, mientras continuaba. Cuando el espíritu finalmente despierta, el Asauchi se convierte en un Zanpakuto y puedes comunicarte con el espíritu. Ya conoces los beneficios de esto. El espíritu puede guiar tus movimientos, cuidar tu espalda, darte algo de su propio poder o almacenar algo por su cuenta para empoderarse o ayudarlo a esconderse, y cosas similares. Luego, usted y la espada aprenden el uno del otro, hasta que saben su nombre y pueden llamarlo para que se manifieste en la vida real en su forma despierta, que se llama Shikai. Bankai es el siguiente paso, el último. Cuando atraes el espíritu dentro del tuyo y te vuelves uno con él, el poder de 2 almas se desata como una sola. Es la comunión definitiva, y solo puede suceder cuando tú y la espada ambos confiar el uno en el otro absolutamente. Más concretamente, son mucho más poderosos que cualquier poder que puedas. El tono de Yoruichi era serio, creando un marcado contraste con la descripción más caprichosa de Rukia, mientras continuaba. No hay poder más grande que el de múltiples almas fusionadas, y cuando hay una armonía absoluta en esa fusión, como es el caso de Bankai, el efecto se magnifica 100 veces. El poder de Bankai lleva al portador a un nivel por encima de cualquier otro luchador espiritual. Ishida habló entonces, su tono cortés pero sus ojos se entrecerraron. Si bien he escuchado eso antes, también escuché que el fuerte Kinki se ha enfrentado a capitanes Shinigami antes y ha dado buena cuenta de sí mismos. Yoruichi no parecía impresionada, ya que preguntó, ¿y alguna vez escuchaste muchas historias de ellos ganando? Especialmente victorias fáciles, 1 a 1. Ishida no tenía respuesta para eso, y el gato negro continuó. Bankai no es un poder como los demás, es algo más allá. Aumenta el poder de un capitán en confrontaciones directas, obviamente, pero el verdadero poder de él está en su impacto en el flujo de una batalla. Todos los Bankai, sin excepción, pueden destrozar ejércitos. Ni una sola vez he oído hablar de uno que no pueda derrotar a cientos con un solo golpe. Eso es lo que los distingue. Ella negó con la cabeza y luego elaboró. El Bankai siempre se basa en lo que hace la forma Shikai liberada, pero evoluciona de una manera que lleva el poder a un punto en el que permite al portador enfrentarse solo a todo un ejército. Para dar un ejemplo, Capitán el comandante Yamamoto tiene un Shikai que le permite liberar oleadas de llamas que puede controlar a voluntad. Con su Bankai, en cambio, puede invocar copias de cualquier cosa que sus llamas hayan incinerado alguna vez, incluidos los antiguos enemigos asesinados por ellas, cada uno de ellos. Que conserva sus antiguos poderes. El Shikai del Capitán Aizen, como has oído, le permite aprender y percibir cualquier cosa que hace una persona que tocó con su espada. Con Bankai, en cambio, crea una copia individual de cada persona bajo el efecto del poder de la espada. Jinichimaru Shikai le permite hacer crecer su espada hasta una longitud infinita y le otorga el poder de empuñarla, mientras que su Bankai lo hace capaz de perforar y cortar cualquier material existente, de modo que podría cortar cientos con un solo golpe. Yoruichi hizo una pausa allí, comprobando para asegurarse de que su punto había quedado claro, luego continuó. Todos son así.
Un Bankai hace que el usuario sea más peligroso en un combate 1 a 1, sin duda, pero la verdadera fuerza de esto es que, a menos que tengas un poder equivalente para detener el suyo, algo para igualar la habilidad, ninguna cantidad de números es suficiente para derribar a un portador de Bankai. Y, por supuesto, como dije, todos los capitanes son maestros de los 4 Shinigami, por lo que derrotarlos en un duelo es una de las tareas más difíciles que uno pueda imaginar. Así es enfrentarse a un Bankai, y dado que Hirako Shinji era un capitán antes de traicionarnos, eso también es lo que nos espera una vez que finalmente logran arrinconarlo. Ichigo frunció el ceño y respondió, estás haciendo que suene como si no tuviéramos oportunidad contra este tipo. Eso es porque no lo haces. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Ella lo golpeó en la cabeza con la cola y dijo, ya te lo dijimos, ¿no? Debes sacarlo y luego lo derribaré. Se convirtió en un Visored en el primer lugar porque no podía vencerme solo con su fuerza, e incluso después de que se dio a sí mismo esos poderes adicionales, todo lo que hizo fue hacer posible que él escapara. Si puedo luchar contra él y todos ustedes pueden evitar que huya, ganaré. Ishida pareció pensativo ante eso, y preguntó, ¿qué es un Visored? No creo haber escuchado el término antes. Supongo que también podría explicarlo todo, para que tengas una idea más clara de la situación. Se volvieron hacia él y el hombre rubio comenzó a hablar. Todo realmente comenzó mientras estudiaba algunos datos antiguos para comenzar un nuevo proyecto y tropecé con pruebas de que alguien había estado desapareciendo personas del Rukongai en cantidades bastante grandes. Estamos hablando con cientos de personas a la vez aquí, y esto había sucedido varias veces. Los datos eran muy difíciles de obtener y claramente habían sido enmascarados en los informes de la 3 División, siendo la 3 División la encargada de proteger Rukongai, y de la cual Hirako Shinji era el capitán en ese momento. Llevé el asunto al capitán Aizen y Yoruichi, ya que había sido el primer oficial sentado en la 2 División durante un tiempo. El gato asintió ante eso y retomó la historia en un tono sombrío. Una vez que Aizen me informó de los hallazgos de Urahara, obviamente lancé mi propia investigación, ya que vigilar el Gote y 13 para asegurarme de que los Shinigami no violen las leyes es la responsabilidad. Todo el trabajo de la 2 División. Sin embargo, Hirako debe haberse enterado de esto, ya que antes de que pudiera obtener una prueba concluyente, usó el Ogyoku en varios de sus propios subordinados y otros Shinigami en el área, por lo que logramos recopilar. El grupo total incluía a 5 miembros de la 3 División, así como a un miembro de la 11 y un profesor de la Academia Shinigami que una vez había estado en la 13, para destruir todas las pruebas. Urahara asintió ante eso y explicó. El Ogyoku puede controlar a los huecos absolutamente, así que usándolo, Hirako extrajo varios huecos y los selló en el Shinigami. No pudieron controlar a los monstruos dentro de sí mismos y se volvieron locos. Eso es de lo que es capaz el Ogyoku. Yoruichi asintió. Ciertamente. Estuve en la escena, lo vi usar el objeto y lo enfrenté. Lo herí severamente y recuperé el objeto, pero logró escapar, y Urahara vio que solo pudo hacerlo gracias a la ayuda de Jin. No pudimos destruir el Ogyoku, ya que era el único medio posible que teníamos para curar al Shinigami corrupto, pero Aizen tenía la idea de que, si Hirako hubiera sido capaz de robar el Ogyoku del laboratorio de la 12ª División una vez sin que nadie se diera cuenta, luego haría el intento sin importar dónde lo pusiéramos, así que decidimos volver a ponerlo exactamente en el mismo lugar que estaba antes, pero esta vez con una trampa al acecho. Urahara asintió y continuó. Sin embargo, Hirako de alguna manera se enteró de la trampa. Evitó al capitán Aizen y Yoruichi, creando una distracción al liberar a los Visore capturados y ponerlos en un alboroto nuevamente. Sin embargo, me había quedado atrás para proteger al Ogyoku y me enfrenté a él. Obtuvo el objeto, y también me derrotó por completo, pero me las arreglé para aguantar el tiempo suficiente para que el capitán Yoruichi llegara a la escena. Y cuando usó el Ogyoku para potenciarse a sí mismo, estaba claro que ya sabía cómo funcionaba el procedimiento, probablemente por sus experimentos anteriores con él, porque tenía el control absoluto del Oyoru interior todo el tiempo. Yoruichi asintió. No esperaba tal movimiento, por lo que logró escapar y reunió a todos los demás Visored antes de desaparecer, escapando al reino de los mortales.
Además, luego descubrimos que, además de robar el Ougyoku, Hirako también había destruyó todos los datos de investigación sobre cómo crearlo. El capitán Aizen cree que podría recrearlo de memoria, pero dado que le tomó 600 años hacerlo la primera vez, y todos los datos que podrían usarse para replicar la hazaña más rápidamente se ha perdido, las acciones de Hirako han asegurado que, por el momento, él es el único que tiene acceso a la tecnología. Si Hirako pudiera llegar a Soul Society nuevamente con un golpe sorpresa, podría convertir la mitad del GOTE y 13 en Visored, que solo él parece ser capaz de controlar, y dado que no tenemos acceso a la cura para ello, fácilmente podría aprovechar eso para acabar con la sociedad de almas en su conjunto. Rukia parecía claramente enojada por la mera idea, pero Urahara le apretó el hombro para calmarla mientras Yoruichi continuaba. Independientemente, aunque sabíamos de la participación de Jin, no pudimos probarlo. Una gran cantidad de personas me vieron pelear contra Hirako durante el alboroto de los Visored, pero solo Urahara había visto a Jin. Fui a revisar el cuarto de Jin en busca de respuestas, pero en cambio, todo lo que encontré eran documentos obviamente falsos que incriminarían a Jin, mientras que el hombre mismo guiaba al capitán comandante allí. Esto les hizo creer a todos que yo había estado trabajando con Hirako todo el tiempo, y estaba tratando de incriminar a Jin por mis propias malas acciones, cuando en realidad lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Y entonces, tuve que irme. Urahara asintió y concluyó. Y como sabíamos que Hirako tenía que haber tenido un espía en la 12ª división para poder robar el Ougyoku como lo hizo, decidimos que me exiliaría con ella. El capitán Aizen fingió haberme descubierto, así que el espía se sentiría seguro y sería más probable que cometiera un error, mientras que mi ayuda aquí en el ámbito material nos facilitaría rastrear a Hirako, recuperar el Ougyoku y probar nuestra inocencia. Todos asintieron una vez que la historia de Urahara llegó a su fin, luego Ishida comentó, esa es mucha información. Entonces, si entiendo correctamente, estos Visored son Shinigamis que absorbieron el poder de un hueco, y eso de alguna manera los hizo más fuertes. Yoruichi asintió, sí. Si bien no está al mismo nivel que una Zanpakuto, sigue siendo dos almas que comparten un cuerpo y poderes. Hirako ganó una parte de la regeneración de un hueco después de que se transformó, y pudo drenar Reiatsu de la misma manera que lo haría. De su Zanpakuto, básicamente dándole una segunda reserva de poder por encima de lo que cualquier otro Shinigami tendría. Ninguno de los Shinigami que transformó fue particularmente fuerte, el único notable fue un oficial sin asiento del 11, mientras que todos los demás eran solo rango y fila, sin embargo, se volvieron tan destructivos y poderosos como los oficiales sentados o incluso los tenientes después de la transformación. Aún así, todos ustedes han demostrado ser bastante hábiles en la lucha, así que estoy seguro de que lograrán derrotarlos. Solo recuerden dejar a Hirako para mí, y todo estará bien. ¿Lo haremos? Todos se volvieron hacia Ishida, quien se veía muy serio mientras continuaba. No me malinterpretes, no dudo de tu habilidad. Pero dijiste que el Bankai de un capitán puede derribar un ejército. Los que describiste podrían arrasar bloques de ciudades en instantes. Incluso si tienes un poder equivalente al de este hombre, los dos chocando solo causarían más destrucción, causando daño a muchos civiles. ¿Ese es tu plan? ¿Piensas dejar morir a mucha gente solo para atrapar a este ladrón? Ichigo quedó horrorizado ante la idea, mientras trataba de imaginar un ejército de esqueletos muertos luchando contra un ejército de clones. Si cada uno fuera tan poderoso como el mismo Ichigo, podría ver en su mente el nivel de destrucción que resultaría en. Luego, se dio cuenta de que, si bien la idea era nueva para él, Ishida la había presentado con un tono muy sencillo, casi cortés, aunque con un poco de agudeza al final, y de repente se preguntó si Kinki realmente necesitaba eso. Explicación sobre Bankai, o si simplemente lo había hecho porque tenía como objetivo hacer esta pregunta desde el principio, y no quería que Yoruichi pudiera retractarse. Por su parte, la capitana Gata no pareció desconcertada por el punto cuando respondió. La naturaleza del poder de Hirako no es tal que cause una destrucción generalizada. Su Shikai le permite alterar las percepciones de las personas. No es un ilusionista, no puede hacerte ver lo que no está ahí o no ver lo que está ahí, pero puede hacer que lo veas mal, distorsionado, fuera de lugar y demás, siempre y cuando percibas su espada al mismo tiempo. La escuchas balancearse, afectará tu audición, la ves moverse, afectará tu visión, y así sucesivamente. Su Bankai simplemente se expande en esto. Le permite esparcir un gas que ensuciará todos los sentidos a la vez si lo inhala, y puede controlarlo y esparcirlo a distancias muy grandes.
También, además de ensuciar con las percepciones mismas, puede intercambiar las percepciones de todos bajo el efecto. Deshabilitará por completo cualquier posibilidad de coordinar o montar una ofensiva contra él que cualquiera pueda tener, y es lo suficientemente bueno como para usarlo para mejorar el trabajo en equipo de sus propios subordinados, pero en realidad no va a causar una destrucción generalizada por sí mismo. Ishida asintió ante eso, aparentemente apaciguado. Ya veo. Eso es tranquilizador, en cierto sentido. ¿Y el tuyo lo sería? No es asunto tuyo. Yoruichi sonrió, lo que como un gato parecía extremadamente amenazador, y continuó. Solo 3 personas además de mí saben lo que hace mi Bankai, y para el caso, la mayoría de la gente ni siquiera sabe nada sobre mi Shikai. Y prefiero seguir de esa manera. Como he dicho antes, el secreto es lo más importante en mi línea de trabajo, y para que un secreto sea perfecto, debe mantenerse en todo momento. Estar contento de saber que mi poder contrarrestaría el de Hirako en una manera segura pero difícil de notar, y déjalo así. Si bien ella no dijo o si no, Ichigo tuvo la sensación de que estaba destinado a estar allí. Ishida, por su parte, no parecía intimidado, preocupado o incluso ofendido, simplemente asintió y respondió. Por supuesto, me disculpo por preguntar. No pienses en eso. Yoruichi parecía bastante feliz de haber dejado el asunto a un lado, y Chad, que había estado siguiendo todo en silencio, trajo de vuelta las cosas a su pregunta original cuando preguntó. Entonces, si no atacamos de inmediato, ¿cuál es el verdadero plan? Rukia, ¿quieres responder esto? La chica asintió rápidamente, luego se volvió hacia el grupo. Estaremos vigilando el área por ahora, para tratar de identificar si ese es el cuartel general del grupo o no. Tiene que haber al menos uno de los Visored allí. Sensei aquí estará siguiendo a quien quiera que sea lo antes posible. A medida que se vayan, y una vez que identifiquemos un lugar de encuentro, el resto de nosotros comenzaremos a pasar el rato en las áreas que frecuentan con más frecuencia. Les daré fotos de cada uno de los Visored en un momento, para que puedan reconocerlos cuando haya llegado el momento. De esta manera, podemos vigilarlos sin que se den cuenta, ya que todos ustedes son humanos y, por lo tanto, no esperarán que los estén vigilando. Eso sonaba como un buen plan para Ichigo, excepto por una cosa. Yukio no les habrá dicho cómo nos vemos, especialmente una vez que ninguno de los otros Fullbringers regrese con ellos. Rukia se rió de eso, levantó lo que parecía un sombrero de paja muy grande y un enorme par de anteojos de sol en forma de estrella y dijo, es por eso que usaremos disfraces, si siguen la descripción y nunca nos han visto en persona. No podrán reconocernos si no nos parecemos a nosotros mismos. Orihime, que se había acercado para escuchar junto con Tatsuki una vez que ambos se curaron por completo, agarró los anteojos con una gran sonrisa y se los puso mientras declaraba, ¿sí? Todos los superhéroes ocultan su identidad secreta con anteojos enormes, todo el mundo sabe eso. Ichigo podía sentir el dolor de cabeza aumentando incluso cuando no pudo evitar reírse del entusiasmo de Orihime. Esto ciertamente no era lo que esperaba cuando se inscribió en todo esto. Uryu Ishida todavía estaba pensando en todo lo que había aprendido hoy cuando entró al apartamento de su amo. El anciano estaba sentado en un taburete, con los ojos cerrados, por lo que esperó para no arruinar su concentración. El proceso por el cual estaba absorbiendo Reishi suelto del aire era la clave de cómo el hombre todavía era capaz de pelear, aunque no tan bien como lo había sido en su mejor momento, y, desde el punto de vista de Ishida, era una variante avanzada de la habilidad llamada Blood. Blood fue una de las claves del estilo de lucha de los Kinki. Al absorber Reishi suelto dentro del cuerpo, particularmente la sangre, fortaleció su cuerpo material hasta el punto de poder sobrevivir a las dificultades del combate espiritual. No fue nada fácil, e Ishida solo estaba a medio camino del dominio de ese arte específico de Kinki. Sobre todo, era peligroso porque demasiado Reishi externo sería rechazado por el cuerpo, de una manera no muy diferente a cómo podrían ser las transfusiones de sangre normales, y por lo tanto podría incluso causar la muerte.
A menos, por supuesto, que uno sea tan hábil como Iwan Jugran y, por lo tanto, pueda convertir el Reishi absorbido para que coincida con el suyo mientras lo absorbe, en cuyo caso el alma lo integraría y haría que el cuerpo fuera más resistente y capaz de resistir incluso los estragos de la vejez. El maestro Yuma tenía casi un siglo de edad, pero apenas aparentaba más de 50, con muy pocas arrugas alrededor de los ojos, su cabello largo y grandes chuletas de cordero con bigote conectado sobre pómulos salientes todavía en su mayoría negros con sol o algunos pequeños toques de gris en ellos, y un cuerpo que, a pesar de la vejez, era claramente todavía musculoso y fuerte. Entonces el hombre abrió sus ojos dorados, su mirada casi penetrante en intensidad mientras parecía examinar a Uryu por unos largos momentos, antes de asentir en reconocimiento de su presencia. Uryu hizo una reverencia en respuesta y luego dijo, en su tono más respetuoso: Maestro Iwan, volví de una reunión con el grupo Shinigami. Obtuve más información sobre el enemigo que están aquí para cazar, así como en la habilidad de varios de los Shinigamis más poderosos de la Sociedad de Almas. Su maestro asintió, expresión ilegible, e Ishida le pasó la nota que había escrito con toda la información importante antes de resumir. Parecen completamente seguros de que su objetivo es capaz de controlar a los Olyous, e incluso absorberlos como fuente de poder, y que su objetivo final es acabar con la Sociedad de Almas. Ya veo. ¿Este nuevo conocimiento ha cambiado tus intenciones y planes, Uryu, o todavía pretendes ayudarlos a someter a este enemigo? Ishida se aseguró de tomarse un momento antes de responder. A pesar de que había tomado su decisión mucho antes de venir aquí, no sería bueno que pareciera que se estaba precipitando sin la debida consideración. Todavía creo que, en este momento, operar con el Shinigami sería la mejor decisión. Se sabe que el hombre al que cazan libera los huecos que controla sobre los civiles. Es demasiado arriesgado para que se le permita hacer lo que le plazca. Su maestro asintió, aparentemente aceptando la posición de Uryu, antes de seguir adelante para preguntar: ¿esto significa que ahora confías en el Shinigami para saber qué es lo mejor entonces? Ishida negó con la cabeza. Difícilmente. Todavía son demasiado reservados y demasiado concentrados en sus propios asuntos en lugar de la seguridad y el bienestar de los humanos. Sin embargo, pareces tomarles la palabra sobre el peligro que representa este enemigo con sorprendente facilidad. Uryu casi podía ver a Kurosaki en su mente cuando su maestro lo acusó de ingenuo, como si la mera idea trajera al chico de cabello naranja al frente de sus pensamientos. De hecho, Kurosaki estaba bastante seguro de que los Shinigami estaban siendo completamente honestos sobre todo. Podía entender por qué, sin la experiencia previa de Uryu con ellos, el otro chico se sentiría así. Confiado hasta el extremo y rodeado de un amigo que, aunque admirablemente leal y valiente, carecía por completo de habilidades de observación, no tenía idea de cómo era la verdadera intriga. No, lo que hizo que Uryu estuviera seguro de que, en este caso particular, la mayor parte de lo que le habían dicho era verdad, tenía que ver con Rukia Kuchiki. El Shinigami era impresionante de muchas maneras, pero la que más le había dado la cara a Uryu era cómo parecía ser sorprendentemente abnegada. Ella había confiado en Uryu durante su pelea en miniatura, arriesgando su vida para asegurar su supervivencia. Y luego se había probado a sí misma como una persona con una mentalidad excepcionalmente táctica cuando habían tenido que luchar juntos dentro de su cuerpo de marioneta. Tenía una cabeza sólida sobre sus hombros, pero era genuinamente seria. Y ella parecía fácil de sentirse culpable. Si el encuentro con el gran hueco era algo por lo que juzgar, Uryu dudaba que se hubiera quedado paralizado tan fácilmente al ver a un camarada caído. Lo que significaba, a su juicio, que ella creía que estaba haciendo lo correcto, no simplemente lo que era mejor para la sociedad de almas. Todavía era una espía, y bastante talentosa, así que, por supuesto, Uryu realmente no confiaba en ella por completo, pero pensó que su modelo psicológico de ella era lo suficientemente preciso, cualquier engaño dirigido a él no tendría la intención de herir. Todavía podría, pero la falta de intención contó mucho. Por supuesto, a pesar de lo inteligente que era, ella misma confiaba en sus propios superiores, y Uryu no confiaba en ellos en absoluto. A Urahara Kisuke le gustaba hacerse el inofensivo, pero era sorprendentemente astuto, como demostró su pequeño truco con el rastreador. Se acercaba a las cosas desde ángulos oblicuos, lo que significaba que tomarlo al pie de la letra sobre cualquier cosa que hiciera era una idiotez.
Y obviamente, la mujer que era tan hábil en ocultar lo que era que podía hacerse pasar por un gato incluso para los escaneos psíquicos más dedicados era una causa perdida. Cualquiera que confiara en alguien que tenía dos caras como para ser capaz de cambiar la esencia misma de su propio ser más profundo, su alma, hasta tal punto, era un idiota destinado a una tumba temprana. No, estaba seguro de que los dos líderes de los Shinigamis estaban escondiendo algo. Su historia era demasiado limpia y pulida, sin ninguna de las complicaciones desordenadas y los tonos grises que tenían los hechos reales. Por ejemplo, no dijeron qué motivación tenía Hirako Shinji para haber hecho lo que hizo, y aunque Kurosaki Ichigo probablemente no lo entendió, no dejó de notar que habían insinuado que la sociedad de almas había aniquilado ciudades enteras en el pasado. Para encubrir un error. Pero al final, fuera lo que escondían, no lo descubriría sin interactuar más con ellos, e independientemente de eso, nadie que pudiera controlar a los huecos como si fueran soldados debería poder vagar libremente. Los huecos eran los únicos. Primer enemigo, eliminarlos a ellos y a cualquiera que los ayudara tenía prioridad incluso sobre la lucha contra los Shinigami, ya que el punto central de su disputa con la sociedad de almas era que este último se negaba a dejar que Kinki manejara la protección de las personas contra los huecos por su cuenta. Por lo tanto, su voz fue firme cuando respondió, manteniendo su tono cortés y respetuoso. Simplemente estoy priorizando al mayor enemigo. He visto a los aliados de este Hirako Shinji trabajar con Hoyous yo mismo. Cualquier otra consideración debe dejarse de lado mientras tal la amenaza existe. Ante esas palabras, el maestro Iwan finalmente sonrió y le dijo a Uryu, bien argumentado, mi discípulo. Entonces te permitiré continuar con tu propio plan y evitaré que tus compañeros interfieran con él. Uryu ofreció otra reverencia respetuosa, incluso cuando la más pequeña sonrisa se formó en sus labios. Su maestro era un maestro exigente y lo ponía a prueba continuamente, pero solo lo hacía para asegurarse de que era el mejor Kinki que podía ser, y esto significaba que, cada vez que lo elogiaba así, Uryu realmente se había probado a sí mismo. Después de un momento, su maestro preguntó, en el tono paciente habitual, ¿y descubriste algo nuevo sobre tu otra preocupación? Uryu logró controlarse lo suficientemente bien como para no respirar con dificultad, pero estuvo cerca. La otra razón por la que había decidido ayudar a Kurosaki y Kuchiki con su misión, aunque objetivamente menos importante que asegurarse de que un loco no pudiera desatar ejércitos de huecos en el mundo, era sin embargo la más querida para su corazón, porque era la primera vez que podía hablar con alguien que pudiera conocer personalmente a los responsables de la muerte de su abuelo. Uryu no había estado en la escena donde mataron a su abuelo, pero la examinó con toda la habilidad que pudo reunir después, y supo que había sido Shinigami quien lo asesinó, las señales eran inconfundibles. Sin embargo, no sabía por qué, ni los nombres de quienes lo habían hecho. Durante un tiempo incluso llegó a sospechar que su propio padre estaba relacionado con todo de alguna manera. Después de todo, Ryuken Nishida nunca había querido que Uryu aprendiera las artes de Kinki y tuvo una discusión bastante mala con el abuelo de Uryu sobre querer que dejara de enseñarle a Uryu solo unos días antes del ataque. Por supuesto, ahora se dio cuenta de que solo había estado arremetiendo infantilmente en su dolor en ese entonces. Si su padre hubiera estado dispuesto a matar a su abuelo, no le habría permitido acudir al propio maestro de Soken, el maestro Iwan, para continuar con dicha enseñanza después. Uryu podía ver ahora que se había estado poniendo a sí mismo en el centro del mundo, algo que un niño esperaba, pero aún se sentía bastante tonto por hacerlo. Él no era el centro del mundo, y cualquiera que sea la razón por la que el Shinigami atacó a su abuelo, tuvo que haber sido motivado por alguna maquinación política, alguna loca razón que probablemente solo tenía sentido desde su retorcida perspectiva. Y aún así, quería saber cuál había sido esa razón, quería mirar al responsable a los ojos y mostrarles lo que les pasaba a los que se atrevían a lastimar a un Kinki. Kuchiki y Kurosaki, con sus conexiones con las autoridades reales de la sociedad de almas, eran su boleto para ese conocimiento, y no dejaría pasar esa oportunidad rápida o fácilmente. Aún así, hasta el momento no había aprendido mucho, por lo que respondió, aún no, maestro. Si aprendo algo, se lo haré saber de inmediato. Bien. Soken era mi discípulo y un querido amigo. Se merecía algo mejor que lo que le sucedió. Uryu asintió y el silencio cayó sobre los dos Kinki una vez más, antes de que el maestro Iwan finalmente preguntara, ¿y qué hay de tu entrenamiento? ¿Has progresado de manera notable? Nada que valga la pena mostrar, maestro Iwan.
El hombre no parecía complacido ni disgustado, simplemente asintió y dijo, en un tono neutral: solo sigue con tu práctica y con el entrenamiento que te he asignado, y pronto deberías alcanzar un nuevo avance en tus habilidades. Nosotros los revisaré con mayor detalle una vez que lo haya hecho. Uryu asintió e hizo una reverencia antes de despedirse. Estaba a punto de cerrar la puerta detrás de él cuando una voz suave y profunda dijo, en un tono que era muy familiar para el joven Kinki: sosténme la puerta, Uryu, ¿quieres? Se giró para mirar al hombre rubio que estaba a punto de entrar al apartamento. Era solo unos años mayor que el mismo Uryu, y aparte del corte de cabello y, por supuesto, los mismos ojos dorados, habría sido imposible decir que era el sobrino del maestro Iwan. Él era rubio, por ejemplo, y mientras que el anciano tenía pómulos salientes, una constitución grande y poderosa, y una gran barbilla y boca, este miembro de la familia Jugram tenía rasgos muy suaves y un cuerpo elegante. Ashwal. Uryu sabía que el hombre era, con mucho, el mejor de los estudiantes del maestro Iwan. Por supuesto, ambos habían estado entrenando con él mucho más tiempo que el propio Uryu, y por esa habilidad, Uryu lo respetaba, pero a pesar de su absoluta cortesía, los pocos veces que se habían encontrado, Uryu no podía evitar sentir siempre una sensación de inquietud en su presencia, que no podía explicar. Sin embargo, como de costumbre, Ashwal no pareció darse cuenta, sino que le dio una palmadita en el hombro a modo de saludo y dijo cortésmente: ¿va bien su investigación encubierta con las actividades de Shinigami? Lo es, gracias por su interés. Solo busco a un compañero de estudios, eso es todo. Si necesitas ayuda, házmelo saber. No debería ser necesario. Ashwal le dio una palmadita en el hombro una vez más, antes de moverse para ir a hablar con su abuelo. Sin embargo, antes de cerrar la puerta detrás de sí, se volvió a medias para mirar a Uryu y agregar: espero que encuentres lo que estás buscando, Uryu. Tu esfuerzo debería darte algo de éxito. Uryu limitó su respuesta a una reverencia cortés, antes de irse rápidamente, sus pensamientos regresaron rápidamente a cómo debería prepararse para las batallas por venir. Los capitanes Shinigami eran, como le habían informado cortésmente, enemigos bastante peligrosos a los que enfrentarse, por lo que necesitaba descubrir algo nuevo si tenía que estar preparado para ellos.